Bueno, y así inicia Made in Paraguay, versión sábado, versión domingo, versión weekend, porque ustedes saben que estamos todo el fin de semana y también en la plataforma On Demand, es decir, a la carta. Eso quiere decir On Demand, por si algunos no saben todavía qué quiere decir On Demand. La traducción más lógica sería a la carta. Es como un menú que uno va eligiendo qué consumir en este caso, como pasa en Netflix o en otras plataformas de video. En este caso estamos hablando de plataformas también en formato audio o podcast. Ustedes nos pueden ver a nosotros entonces a través de Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo, escuchar de forma tradicional, la más amplia todavía forma de escuchar radio a través de Ñandutí AM, tu primera fuente de información, o hacerlo, ahí están nuestras direcciones. Usted puede buscar Leo Rubín en Facebook o en YouTube. Suscríbete a YouTube, hay mucha gente que lo está haciendo, me pone contento. Es muy sencillo, entra a YouTube, pones Leo Rubín, tic, suscríbete y ya. Leito Rubín y Leito Rubín en Twitter, donde vamos a estar escribiendo, y por supuesto las cuestiones del backstage van a ir todas en el Instagram. Aquí estoy junto a Tobías Rubín AM, que todavía no tiene micrófono. ¡Cuánta promesa! ¡My goodness! Muy bien, ¿les cuento qué va a haber en el programa? O primero le voy a hablar de la cortina, Toy. Déjame contarte de esta cortina musical, por favor, hermosa. Puedes poner de nuevo ahí las imágenes y les voy contando de qué se trata esta maravilla que vamos a escuchar un poco más también. Y en cada corte estamos hablando de una canción que se llama Abya Yala. Este es el nombre de América antes que aparezca Colón, de Américo Vespucio y toda la historia. Por lo menos es el nombre hoy más usualmente usado por las naciones originarias, indígenas, en contraposición a eso de llamarle el Nuevo Mundo, ¿no? Porque este Nuevo Mundo ya existía antes que aparezca Colón, lógicamente. Por lo que se sabe, Abya Yala es un nombre, digamos que más bien es denominada la zona de Panamá y Colombia por la nación o el pueblo Guna de Panamá y de Colombia. La nación Guna Yala significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. En este caso, mi queridísima hermana cósmica y amiga Norma Ávila escribió una hermosa canción y se le ocurrió la brillante idea de convocar a 13 mujeres, todas paraguayas o que viven aquí: Lisa Abogado, Rocío Robledo, Martina Leclerc, Gea Cáceres, Julia Peroni, Mariví Vargas, Melissa y Jennifer Hicks, Mónica Liceche, que está en San Pablo, Sol Pérez, Dayana Urunaga, Marcela Lescano y, por supuesto, Norma Ávila. También hay algunas voces masculinas que ustedes van a escuchar, de Diego, de la Nación Equeco, de Leandro, que son compositores argentinos. La producción estuvo a cargo de Norma y Martina Leclerc. Norma Ávila. Hay una pintura que aparece de Abya Yala que se ve en el video, que es del artista Anaí Sist. Las imágenes aéreas son de Juan Carlos Mesa, que se realizó para la comunidad indígena Abá Paranaense Tecojá Sauce. Y también hay ediciones hechas, por supuesto, por José Antonio Eliseche, nuestro querido José Eliseche. Hermoso. ¿Podemos poner un poquito de música, Toby? ¿Puedes escuchar ahí? Soy de una tierra noble, de Abya Yala. Tierra generosa, tierra floreciente, su nombre original. Bueno, la idea es a ver si alguna vez lo nombramos así, Abya Yala, a nuestra conocida como América por Américo Vespucio. Ustedes saben toda esa historia. Bueno, ya mismo les cuento qué va a haber en el programa. Hoy tenemos un gran invitado, un expresidente. Ahí está, va a aparecer en pantalla el presidente Ernesto Samper. Tenemos una nota exclusiva con él. Fue además secretario general de la UNASUR. Una gran idea que hay que reflotar, porque siempre estamos dependiendo de la OEA, donde está Estados Unidos, con sede en Washington. Entonces, la idea es genial poder tener una unión de países de Sudamérica sin tener
que depender de Estados Unidos, como cada vez es más, y hemos visto que la dependencia llega a niveles de intromisión en otros estados, como ocurrió en Bolivia el año pasado, y la OEA y su papel tristísimo en este caso. Así que vamos a hablar con el presidente Samper justamente de todo lo que tiene que ver con la región y estas últimas elecciones en Bolivia, en Chile, la que viene en Estados Unidos la próxima semana. Así que estoy muy contento de poder hablar con el presidente Samper. Ojalá esté viendo también y se haya conectado. Vi que compartió en su Twitter. Tenemos dos renuncias esta semana, Toby. Dos renunciantes. Tenemos dos renunciantes esta semana. Me refiero a... Ahí está. Vamos a poner en pantalla. ¿Quiénes son los renunciantes de la semana? Bueno, Benigno López, hermano de Abdo Benítez, ex ministro de Hacienda, ya mismo hay que decir, y también de Dani Durán, que tiene rango ministerial de lo que se llamaba antes la Senavitat, así es más fácil recordar, ¿no? Ahora se llama Ministerio de Urbanismo, Vivienda, etc. Bueno, ¿qué les puedo decir de estos dos personajes? Les quiero ser muy sincero, me parece que ninguno ha aportado nada a estos ministerios. A uno se le dio la confianza, Benigno López, que viene de la época de Horacio Cartes, es decir, prácticamente no cambió la economía con Benigno López, hombre de Cartes y hombre de su hermano Mario Abdo, que va a ocupar un cargo en el BID. Se va sin pena ni gloria. Lo mismo se puede decir de Dani Durán, otra persona que, bueno, entró como diputado, terminó apoyándole a Abdo Benítez, aquí en Asunción tiene cierta fuerza, consigue un cargo sencillamente porque Abdo se dedicó a repartir algunos ministerios entre distintos movimientos colorados. Así que los renunciantes de la semana, Abdo, el hermano de Abdo Benítez, Benigno López y Dani Durán, se van sin pena ni gloria. Esta es la realidad. Ahora vamos a hablar de el lago Ipacaraí. Ustedes saben que nosotros estamos aquí muy cerquita y les voy a mostrar en un ratito. Acá está todo y ahí les puedo mostrar. Hace unas semanas apareció... No, poneme acá el ABC primero. Hace unas semanas salió una noticia, ahí está en pantalla, de ABC Color, que dice, aquí está el titular, dice así: los arroyos Yuquerí e Itaú son utilizados como depósitos de basuras y cloacas. Estos dos cauces que terminan en el lago. En el caso del Yuquerí, que tiene la naciente en Capiatá, esto escribió Gladys Villalba Jara, corresponsal de ABC en Luque. Escribe ella en un muy buen material un poco toda la distribución de este arroyo que sale, como dice aquí, desde Capiatá y va desembocando y contaminando el lago Ipacaraí, divide Areguá con Capiatá también. En este momento incluso ya esta foto ya parece vieja porque aunque se ve basura, como ustedes pueden ver en imágenes, lo que están viendo en la televisión a través de las redes, esto ya no tiene prácticamente agua, no va entrando el agua. Y después está el otro arroyo, que es el Itaú, que tiene la naciente en Fernando de la Mora y que aproximadamente 35 kilómetros va recorriendo y se va encontrando con estaciones de servicios, pinturería, mataderos, y como dice bien aquí en el diario también, las prácticas persisten a pesar de que los municipios Luque, Areguá, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá y el famoso MADES no emprenden acciones para recuperar y proteger el lago. Ahora les voy a mostrar un video del otro lado. Por aquí entra el agua al lago, por lo que les acabo de leer antes. Por el Yuquerí y por el Itaú entra el agua al lago. Por aquí debería salir. Estoy hablando de una imagen que nosotros mismos filmamos con este equipo de producción hace 2 semanas atrás. El lago Ipacaraí desemboca por el Salado. Fíjense que hay casi 100 metros de distancia entre el lago y la desembocadura del Salado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no sale más el agua para el Salado. Debe haber alguna cosa que vaya saliendo por debajo del humedal. Fíjense lo desolador que son estas imágenes del barro de San Bernardino, el famoso barro de
que uno puede ver del lago. Por eso el lago tiene este color y no celeste como, o azul como en la canción hermosa del lago azul de Ipacaraí, que así se puede ver seguramente desde los cerros. Yo hice esta caminata que ustedes están viendo para llegar hasta la desembocadura del lago. Y les quiero mostrar brevemente, y con esto vamos a ir yendo al siguiente tema, porque aquí se pusieron unas bolsas de arena llamadas geobolsas, como unas trincheras, para que el agua del lago se pueda retener más y pueda haber agua incluso en San Bernardino. Y aquí está, este caño que ustedes ven, ahí no hay más agua. Ustedes ven eso, ¿no? Ya no pasa el agua del lago al salado. Ahí está, gracias Toby. Esta es la situación lamentable y triste que estamos viviendo aquí en el famoso lago azul de Ipacaraí. Yo recuerdo que en el 2014, lo que era la SEAM en ese momento había puesto año de recuperación del lago. Fue el 2014, fue una de las promesas de Cartes. Año de recuperación del lago, estamos al 2021 prácticamente, el lago sigue peor. Bueno, yo quiero hablar con el senador Santa Cruz, después si me dicen si ya está al aire o no, porque necesitamos hablar con Pedro Santa Cruz, uno de los senadores que también se ha movido y mucho por el tema campesino y también es apuntado por algunos gremios como más o menos el responsable, ¿cómo que dice? De azuzar. A Humberto Rubira, mi padre, en la época de la dictadura, no, y después también, ojo, después también, creo que fue Guasmosi, lo llamó alborotador de gallineros. Pero en la época de la dictadura le decían peores cosas, ¿no? Judío comunista. Bueno, o sea, para algunos es una ofensa ser judío y comunista, digo, por eso digo peores cosas. Para mí es un honor que se diga eso. De eso tengo mis raíces judías y también tengo un bisabuelo. ¿Bisabuelo o abuelo comunista? Era el famoso Montórfano al lado de mi madre. Y cuando sale el senador Pedro Santa Cruz a recorrer el país, porque él forma parte de una comisión, ustedes saben que hemos tenido un episodio donde los gremios llamados de la producción hicieron una denuncia a la fiscalía. Y esta semana Pedro Santa Cruz, vamos mientras tanto a ver todavía un Twitter que él posteaba, porque quiero hablar de este tema con él. Ahí está. Ahí está Pedro Santa Cruz. Dice, como presidente de la Comisión de Reforma Agraria, estamos impulsando una serie de acciones con relación a las famosas tierras malavidas. Este es un tema que vamos a tocarlos todas las semanas, porque el tema de las tierras malavidas son fundamentales, aunque algunos quieren esconder, no se puede más esconder. Senador Pedro Santa Cruz, ¿cómo estás? Buen día, Leo, buen día a la audiencia. Realmente es un gusto estar en contacto contigo y con toda tu audiencia, ¿verdad? Igualmente, senador. Aquí estoy poniendo tu tweet, de hace unos días, donde vos, como presidente de la Comisión de Reforma Agraria, impulsando acciones con relación a las tierras malavidas, pedías, ahí vamos a poner en pantalla la nota, ahí está, la nota, por favor, todo vamos a poner en pantalla. Dice ahí, señora abogada Gali Gina González, encargada de despacho del INDER. Y usted se dirige, senador, pidiéndole la cantidad de lotes del Estado paraguayo que fueron adjudicados a ciudadanos paraguayos y extranjeros del año 55. Le pedí el nombre, el apellido, la superficie, cómo están los litigios. Bueno, has pedido casi una misión imposible como una película, senador. No, de hecho, yo creo que sobre todas las cosas es importante el debate, ¿verdad? Una de las cuestiones que hay que debatir en nuestro país es la cuestión de tierra. Y dentro de eso se produjeron una serie de acontecimientos, el pedido desde nuestra pérdida de investidura, cuando visitamos Pindo, en cumplimiento de nuestras funciones constitucionales. Estamos tratando el pedido de expropiación tanto en Alto Paraná, Guaraní del Este y en Canendillú Pindo, ¿verdad? A partir de ahí se generó una serie de reacciones
que me parece bien, ¿verdad? Porque instaló el debate sobre la cuestión de tierra. Y dentro de ese marco solicitó un informe a la institución encargada de las adjudicaciones de tierra desde el 55. Sabemos que la tierra es uno de los bienes de producción, casi los más importantes, que en este momento en nuestro país está en poder de unos pocos o está en poder de extranjeros. Desde el momento de las tierras malavidas, que son más de 8 millones de hectáreas que fueron adjudicadas en época de la dictadura. Bueno, me parece importante ese debate y el pedido al INDER. Claro que es importante, senador Pedro Santa Cruz del PDP. Vamos a insistir en eso, Leo. Sí, digo que es muy importante el pedido y no sé si, no creo que haya sido la primera vez tampoco que se haya pedido, pero nunca han tenido respuesta. Y tal vez, ¿verdad? Pero yo voy a insistir en esto, Leo. Inclusive vamos a empezar un debate en la Comisión de Reforma Agraria del Senado. El próximo miércoles estaríamos invitando al monseñor Melanio Medina, a la gente que realmente trabajaron en el informe de la Comisión de Justicia y Verdad. Entonces, con eso estaríamos empezando el debate sobre la cuestión de tierra, que me parece importante, ¿verdad? Y bueno, y sí, vamos a ir insistiendo en la cuestión del INDER y vamos a estar, creo que en 15 días, hablando con la encargada de despacho del INDER y a ver qué respuesta tenemos, ¿verdad? Muy importante, senador. Yo recuerdo un episodio cuando el presidente Lugo, en funciones todavía, se intentó, digamos, tener un mapa alrededor de lo que era las tierras alrededor de las fronteras, ¿no? Porque no se puede por ley venderse a extranjeros. Se armó un despelote, saltaron todo de nuevo los gremios. No, esto es contra los brasiguayos, esto es contra los que trabajan. Es decir, pareciera ser que vos metés el dedo en un nido de abejas cada vez que querés hablar del tema de la tierra, como si fuera que nosotros como Estado paraguayo, que pagamos todos nuestros impuestos, no tenemos derecho a saber a quién está ocupando una tierra. El caso allá de Loma en el Chaco es tremendo. Hoy no tengo tiempo para hablar de eso, pero allá se chuparon 3.000 hectáreas. Hay 2 personas, un menonita y creo que es un brasiguayo, y hasta ahora no hay reacción. Tienen que pagar una multa que no quieren pagar tampoco. Es decir, tenemos derecho, ¿no? No, así mismo, Leo, estabas hablando de la cuestión de la frontera, ¿verdad? En ese sentido, yo presenté en estos tiempos también 2 proyectos de ley. Uno, la modificación de la ley de seguridad fronteriza, que es una ley que realmente, como está redactado, no sirve para nada. Porque al final no contempla una sanción a los funcionarios públicos penales y a los ciudadanos que hacen la transferencia dentro de los 50 kilómetros, que es la zona de seguridad fronteriza. Lo otro, también presentamos un proyecto que vamos a pedir, después de este debate, el tratamiento de estos proyectos de ley, limitar la tierra a los extranjeros, que tienen todos los países del mundo. Todos los países, todos tienen esto. Senador, ¿me permitís un minutito, por favor? Sí, así podemos compartir con la encargada de despacho del INDER, que está en línea, la abogada González. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días para Ñandutí. Muy buenos días a usted, a toda la audiencia y al senador también. Buenos días. Muchas gracias por atendernos, abogada. Estamos comentando con el senador una nota que él envió al INDER justamente el 27 de octubre, donde pide una serie de detalles sobre los lotes adjudicados por el Estado paraguayo a paraguayos y extranjeros desde el año 55 hasta el 2019. Usted recibió la nota, abogada. ¿Cómo puede procesar o cómo haría para procesar esta información? Y evidentemente que ya estará en el INDER esa nota y nosotros vamos a providenciar, vamos a remitir a las direcciones pertinentes en donde tenemos la base de datos e informar sin ningún inconveniente. Es nuestra obligación informar sobre eso, ¿verdad?
Abogada, ahí en el INDER, de lo que usted pudo, digamos, hasta ahora, no sé hace cuánto tiempo está ahí en realidad, pero ¿hay un material informatizado o esto va a requerir, digamos, de ir carpeta a carpeta? No me imagino el tiempo, porque la Comisión Verdad y Justicia se tardó 4 años en poder determinar las famosas tierras malavidas. ¿Cómo es el trabajo interno en el INDER para poder ser más expeditivo, si es que se puede? Y evidentemente que nosotros tenemos en gran parte registrado en en el registro de tenencias y en el registro de beneficiario tenemos informatizado algunos que otros datos. Tal vez aquellos datos muy antiguos tengamos que buscarlo en las carpetas, en los biblioratos que tenemos archivados, ¿verdad? En la medida de la posibilidad vamos a informar sin ningún inconveniente, señor Leo. ¿Y usted, abogada, va a responder esta nota al senador diciéndole un poco lo que está ahora al aire, de manera oficial, de que ustedes se van a tomar su tiempo o van a ir entregando por partes? ¿Cuál sería la respuesta oficial que le darían al senador y a la Cámara de Senado? Y ojalá que podamos entregarlo de una vez todo, ¿verdad? Nosotros seguramente vamos a organizarnos a ver cómo vamos a ir evacuando esa información. Como le digo, es un trabajo grande y tampoco nuestra institución puede parar en las verificaciones de lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos beneficiarios que están solicitando sus adjudicaciones y, ¿verdad? Tenemos pocos funcionarios en el sentido por el tema de la pandemia nada más, pero seguro que vamos a informar exactamente todo lo que tenemos en base de datos. Por favor, no me corte, abogada. Senador Pedro Santa Cruz, no sé si pudiste escuchar la respuesta, creo que es un buen comienzo. Sí, realmente es un buen comienzo, Leo, realmente es un buen comienzo. Nosotros esto estamos solicitando dentro de lo que prescribe, dentro de nuestras atribuciones constitucionales, ¿verdad? Es importante que la comisión tenga estos datos y debatir toda la cuestión de tierra. Es importante hacer ese debate, transparentar y ver qué es lo que realmente, qué informaciones tenemos relativas a la cuestión de tierra, ¿verdad? ¿Y cómo salimos del atolladero, senador? Y también le pregunto a la abogada, ¿cómo salimos? Porque hemos visto en las semanas que pasaron algunos casos, por ejemplo, de tierras malavidas. En el caso de la familia de Zavala, el senador, creo que su hermano había recibido, no sé, hectáreas que después gratis, digamos, aunque él no era parte de sujeto de la reforma agraria, y después termina vendiéndole al propio Estado. Y esto tenemos repetitivos casos, senador. Sí, realmente así, Leo, me parece, sobre todas las cosas hay que debatir, sobre todas las cosas, debatir y con las instituciones, con todos los gremios, con las organizaciones campesinas y hacer una hoja de ruta en ese sentido. También tener en cuenta el trabajo que hizo la Comisión de Verdad y Justicia sobre las tierras malavidas, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros estamos propiciando ya el debate, como dije hace rato. Les vamos a invitar al monseñor Medina, a la gente que trabajaron sobre la cuestión de tierras malavidas, el próximo miércoles en la Comisión de Reforma Agraria. Y vamos a insistir en ese debate, vamos a invitarle a la Procuraduría, al INDER, a las organizaciones campesinas, inclusive a los gremios. Es el momento que nosotros tengamos un debate sobre una cuestión demasiado importante como la cuestión de tierra, ¿verdad? Y en ese caso, y ahí hacer una hoja de ruta entre todos. Yo no tengo un camino ahora mismo. Yo creo que hay que ir construyendo entre todos los paraguayos ese camino y llegar a la verdad, llegar a la información y sobre todas las cosas, recuperar las tierras malavidas para el Estado paraguayo, ¿verdad? Por supuesto, ese es el gran compromiso. Abogada, finalmente, agradeciendo también el tiempo de ambos, me voy a despedir primero de la abogada González. ¿Usted ya está confirmada en el INDER, abogada, o todavía no? No, aún yo estoy como encargada de despacho.
Dependemos de la decisión del presidente de la República, pero no obstante yo estoy haciendo un diagnóstico y proponer las posibles soluciones para algunos temas, de modo a que si no me confirman a mí, el próximo que venga tenga un panorama de lo que encontramos, ¿verdad? Entonces yo creo que dependemos exclusivamente de eso, voluntad de trabajar tengo, soy funcionaria de la institución, conozco mi institución y bueno. ¿Hace eso cuánto ya está ahí, abogada? Hace 25 años, señor Rubín. Ah, bueno, usted contra conoce, entonces, si dependiera de usted, ¿estaría dispuesta a abrir todo el archivo y cotejar la información con la Comisión Verdad y Justicia, con la Comisión de Reforma Agraria también en el Senado, y poder saber y llegar a una conclusión para poder recuperar esas tierras mal habidas, o por lo menos una gran parte? Por supuesto que sí. Transparentar todo. Mi institución necesita eso, necesita transparentar toda la información. El Estado tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos. Esa es la esencia de un Estado social y de derecho. Nosotros necesitamos trabajar por todos esos temas. Necesitamos solucionar el problema de nuestros compatriotas, porque es, como usted sabe, señor Rubín, y el senador más que nadie, que hablamos y de una cuestión tan sensible como el campesino, el sector campesino. Es un sector muy vulnerable, pero como dicen, no vamos a poder hacerlo solamente nosotros y los campesinos, tienen que involucrarse mucha gente, tiene que ser producto de un pacto social que pueda traer la paz a nuestros compatriotas del sector. Como dice el senador Richard, esto tiene que ser con un acuerdo político, si no, no hay forma de que esto se destrabe, digamos. Bueno, ojalá, abogada, porque ahí en el INDER han pasado varios bandidos, lastimosamente han llegado varios bandidos a la titularidad del INDER, algunos tienen procesos judiciales, el último Vega, un extraordinario bandido de que lo nombraron, sabíamos que iba a ser así, pero bueno, ahora está el caso en la justicia. Gracias, abogada, por su tiempo, muy amable. Cuando guste, señor Rubín. Saludos al senador. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Bueno, queríamos hacer esta entrevista y salió por fin también con la encargada de despacho del INDER, porque es importante que haya voluntad política para hacerlo. Me parece importante lo que está diciendo la encargada de despacho del INDER, Leo, en el sentido de que vamos a contar con esas informaciones. Mi intención y la intención de la Comisión de Reforma Agraria es llevar adelante. Es cierto lo que dijo el senador Richard, que necesitamos un pacto político importante en esta cuestión de tierra. Yo tengo la determinación de hacerlo, Leo. Y bueno, empezamos ese debate el próximo miércoles, ¿verdad? Hay una serie de situaciones relacionadas a la tierra. El caso de lo que estabas diciendo sobre la situación de la frontera, ¿verdad? En nuestra frontera la mayor parte de nuestras tierras están en manos de extranjeros, ¿verdad? Y de extranjeros. Y también la limitación de tierra, que es una cuestión que hay que debatirlo también. Todos los países del mundo tienen, como dije, la Argentina limita a 1000 hectáreas, Brasil limita a 25% del límite de un municipio, ¿verdad? Solamente el Paraguay no cuenta con esa limitación y la protección de su soberanía, de su frontera. Entonces, estas cuestiones hay que debatirle. Es una cuestión de soberanía, es una cuestión de recuperar lo que le corresponde al Estado, ¿verdad? Y entre todos los paraguayos tenemos que construir esa hoja de ruta. Yo sé que el problema, estoy consciente de eso, por el hecho mismo de irnos a Pindó generó todo un debate y hasta la pérdida de nuestra investidura. Dentro de ese concepto, Leo, esta comisión va a estar abierta a todos los sectores. El miércoles pasado le invitamos a la familia Benny que estuvo. El próximo miércoles también van a estar con nosotros la gente que están en Pindó. Son 435 familias, ¿verdad? Hay 270 niños en la escuela. ¿Qué hacemos con esa gente si realmente le desalojamos, ¿verdad? Creo que el Estado, sobre todas las cosas, tiene que garantizar la protección a los niños, a todos los compatriotas
y tenemos que hacerlo, a construir esto a través de un debate importante y sobre todas las cosas llegar a través Celebro, perdón, senador, celebro el debate que se haya hecho, que empiece, cómo haya empezado, no importa, pero ya empezó. Por eso nosotros estamos tocando este tema semanalmente y lo vamos a hacer también la próxima semana. Vamos a historiar todo el tema de las tierras malavidas, porque no podemos dejar pasar. No se olvide de Loma, el caso de Chaco. Bueno, usted debe tener una lista ahí de temas. Gracias, senador, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias, muy amable, gracias. Cuando guste. El senador Pedro Santa Cruz para Ñandutí, para Medellín, Paraguay. Breve pausa, Tobías Rubín, AM. Vamos. Audio potente y de alta fidelidad para que baile la familia Romero Lescano y también la familia Quiñones Saldívar. Cocina de alta tecnología y seguridad para que la más chica de la familia Álvarez Montiel disfrute una rica milanesa. Estamos con todas las familias porque cuando te llevas algo de nuestra casa, lo nuestro se convierte en algo de familia a familia. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudieras volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándose al 218-2000. Somos la tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes, somos los mares, somos los esteros, somos los sueños de los que se fueron, somos la tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes. Soy un fruto de la tierra como el maíz y el arroz. Llevo en mí la primavera, el otoño y el calor. Desde el cielo no se ven las fronteras, no señor. Solo el azul de un planeta que nos cuida con su amor. Pachamama, Ubuyara. Aguilleche sendai potain de poshilme me buicuerandive. Soy de una tierra noble, de Abya Yala. Tierra generosa, tierra floreciente, su nombre original. Bueno, seguimos en Medellín, Paraguay. Bueno, tengo algunos mensajes en el Facebook. Escribe el ingeniero Víctor Benítez. Dice, el acuerdo político debe incluir que la línea de base para la recuperación de las tierras mal habidas adjudicadas deben ser el informe de la Comisión Verdad y Justicia por una ley especial. Muy bien, gracias, Víctor. Se escucha con eco, dice. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es el menorá? Me pregunta Alexia. Bueno, a ver si tengo tiempo, después le respondo. Amado Neri Farina también me escribió en el WhatsApp, nuestro querido compañero. Me dice que Edgar L. Infran fue quien dijo alborotador de gallinero a Humberto Rubín. Edgar, aquel ministro del Interior de la época de Stroessner. Bueno, con sumo placer entonces le voy a presentar por Zoom
al presidente, al expresidente Ernesto Samper. Ya le dije, él también fue secretario general de la UNASUR. Así que vamos a empalmar vía Zoom entonces con el presidente Samper. Bueno, encantado, muy feliz de estar con el presidente Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Le tengo mucha admiración, cariño también de la distancia. Un país como Paraguay, presidente, que ha estado con Colombia siempre unido de alguna manera. Hemos tenido aquella famosa guerra del Chaco donde Colombia salió, digamos, a favor del Paraguay en su momento. Así que tenemos unos lazos de amistad a pesar de la distancia. Sí, así es, y como usted sabe, en algún momento inclusive nuestras constituciones reconocieron la ciudadanía paraguaya para todos los colombianos y viceversa, de tal manera que somos un pueblo hermano y así quisiéramos que fuera todo el concepto de ciudadanía en América Latina, que pudiéramos trabajar la integración a partir del concepto de ciudadanía. Correcto, presidente. Quería aprovechar su experiencia, digamos, para hablar un poco de lo que está pasando en nuestra América Latina en general. En esta semana hemos tenido grandes noticias después de algunos reveses, ¿no? Empezando por Bolivia, presidente, después de un golpe de Estado, un fraude generalizado en convivencia, digamos, con la OEA. Se recupera la democracia, una buena noticia para Sudamérica y para América. Claro que sí, creo que podríamos decir sin eufemismos que en los últimos días estamos viviendo un amanecer democrático, yo le agregaría casi que progresista en América Latina. En primer lugar, los acontecimientos de Bolívar, de Bolivia, las elecciones en Bolivia, el regreso del hermano Evo a Bolivia. En segundo lugar, la decisión apabullante de los chilenos para acabar de darle una sepultura de primer nivel a la constitución pinochetista, y esperamos que esto se confirme con unos resultados electorales en Estados Unidos que entierren el proyecto anti-latinoamericano que es el que en ese momento nos está gobernando. Me parece que nuestra conversación alrededor de esos 3 episodios puede brindar como un panorama de contexto profundo sobre lo que está sucediendo por dentro en la región. Claro, presidente, porque lo que pasó en Bolivia fue muy triste, ¿no? A Lugo le hicieron, al presidente Lugo acá en Paraguay le hicieron un golpe de Estado en menos de 24 horas. A Dilma Rousseff tardó un poco más, pero fue un proceso también parlamentario, digamos. Pero en el caso de Bolivia salió de nuevo la policía, salieron los militares, hubo muertos, nos recordó aquel pasado tan triste de las dictaduras, digamos. Por eso que ha dolido mucho, ¿no? Por supuesto, y lo que hubo en Bolivia además fue una indebida y dolorosa intervención de la Organización de Estados Americanos, que el año pasado en las elecciones presidenciales se apresuró a denunciar un supuesto fraude cuyo reconocimiento prácticamente le quitaba toda la legitimidad a los resultados que ya se conocían y a través de los cuales se confirmaba la permanencia de Evo Morales como presidente de Bolivia. Esa infortunada circunstancia fue aprovechada por sectores militares, como tú muy bien dices, y poderes fácticos en Bolivia para crear unas condiciones de desestabilización social que Evo, de una manera patriótica, trató de manejar a través de su renuncia a la presidencia, y más tarde, cuando vio amenazada su vida, pues el Grupo de Puebla intervino activamente para poderlo sacar hacia México y salvar su vida, de tal manera que, aunque estamos muy contentos con los resultados, no debemos olvidar que esos resultados confirman lo que nosotros dijimos, y es que no hubo ningún fraude, que no se creó ninguna situación de ilegitimidad, y que el presidente electo legítimo era el compañero Evo Morales, no la presidenta de facto que gobernó en los últimos meses. De tal manera que esperamos que esto sea un ejemplo para América Latina
de que el único antídoto válido para contrarrestar las dictaduras o inclusive los apetitos autocráticos que se han comenzado a ver en la región, especialmente con algunos gobiernos de derecha, es la democracia. Sin duda, presidente, y como usted bien decía, el caso de Chile después de un año de protestas, algunas violentas, nadie quiere una protesta violenta ni que se quemen iglesias, pero hay un hartazgo, ¿no?, de 30 años de endeudamiento, de meternos en la cabeza un modelo supuestamente muy efectivo económicamente hablando. Yo tengo una anécdota, presidente, cuando fui a Chile la primera vez, el taxista que me lleva desde el aeropuerto, yo le hablé del modelo chileno, yo también creí, estoy hablando de los 90, ¿no? Y el señor me dice, sí, eso dicen, pero yo no siento, me decía, ¿no? O sea, él en su bolsillo, ¿no? Entonces, se cayó toda esta vitrina, ¿no es cierto? Sí, se terminó de caer, León, porque realmente cuando el señor Pinochet perdió el referéndum, o los chilenos le dijeron que se fuera, él muy hábilmente dejó una constitución en que se iba sin irse y dejó una serie de normas que establecían la posibilidad de que personas de su partido, inclusive militares, acudieran al Senado de manera vitalicia. Se dividió el país no en regiones políticas, sino en regiones militares. Se establecieron unas normas antiterroristas que eran casi que peores que las que existían antes de que se fuera. Había una cantidad de fantasmas en la Constitución chilena, fantasmas dictatoriales, que son los que esperamos que se eliminen en la nueva Constitución. Y no hay que olvidar que la decisión que tomaron los chilenos el pasado domingo es importante en 3 aspectos. El primero, en que se les ponía a escoger entre si querían o no que hubiera una nueva Constitución. El 80% dijo queremos nueva Constitución. Y no cualquier nueva Constitución, será una Constitución como las otras constituciones que se han expedido en América Latina, garantistas, con mecanismos de participación popular, con sistemas de control, con autonomía del Banco Central, en fin, con todo lo que podrían llamar el ropaje del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Segundo, se les preguntó, ¿usted quiere que esa convención que va a expedir la Constitución que usted aprobó sea una convención integrada por mitad los políticos, los partidos actuales y mitad de elegidos popularmente, o que sea totalmente elegida por el pueblo? Y la votación fue más contundente aún. Queremos que todos sean elegidos por votación popular. Es decir, esto es una relación directa, casi que carnal, entre el pueblo y la nueva Constitución. Y el tercero que no debemos olvidar, y que sí es un ejemplo para casi todos los países, es que están de acuerdo en que esa nueva convención sea paritaria. Es decir, por primera vez habrá en una constituyente latinoamericano la mitad de sus participantes serán mujeres, la mitad de sus participantes serán hombres. Es un reconocimiento a la igualdad de género que es realmente ejemplarizante, diría yo. Presidente, estaba escuchando sobre cómo se va a formar esta constituyente. Justamente me queda una duda a ver cómo se va a resolver, si el Parlamento chileno se tiene que disolver y es la constituyente la que asume el poder del Parlamento, o sigue el Parlamento por un lado y la constituyente por otro. Yo creo que en estos casos el Parlamento más importante es el que se elija después de la constituyente, porque la principal función que va a tener ese nuevo Congreso es precisamente desarrollar los mandatos de implementación legal que tienen todas las constituciones. No quiero remitirme al caso totalmente chileno, sino contar la experiencia colombiana. En Colombia, en 1992, se convocó una constituyente muy parecida a la de Chile, por voto popular, que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia. Y el primer acto que tomó esa constituyente fue disolver el Congreso que estaba reunido, por una sencilla razón, porque no pueden estar reunidos 2 organismos que están legislando al mismo tiempo y al mismo nivel. Por eso. El Congreso mantiene sus facultades, por ejemplo, de reformar la Constitución, y le da por reformar la Constitución que está reformando el constituyente. ¿Quién maneja eso?
Por eso a mí me parece que en simple sentido práctico, no como una venganza, sino por simple sentido práctico, el Congreso no debería estar funcionando cuando se instale la constituyente. Presidente, ¿cómo salir del atolladero de Venezuela, digamos? Porque existe como una permanente amenaza. Aquí, cuando yo estuve en campaña política, me decían, vos querés que esto sea Venezuela. Escucho eso, se repite en todos los países, ¿no? Incluso hasta en Estados Unidos, ahora en la campaña. Obviamente que el diálogo yo creo que es la herramienta, ¿no? Pero ¿cómo se sale de esta situación entre un presidente designado como Guaidó, que reconocieron varios países, y otro que es el verdadero que tiene el poder como es Maduro, digamos? ¿Qué piensa usted de qué salida tiene, si existe, bueno, ¿no? Lo primero, León, señalar que en este momento, si se concreta una mayoría del partido de gobierno en las próximas elecciones de la Asamblea Legislativa, que se elegirá el próximo 5 o 6 de diciembre, según el mismo razonamiento que establecieron para Guaidó, diciendo que como Guaidó era el presidente de la Asamblea y había un vacío de poder en el Ejecutivo, pues Guaidó era el presidente interino. Aquí se podría decir lo mismo, que al llegar a la Asamblea una persona del partido de gobierno y asumir la presidencia, también esa persona, si así lo decide Maduro, estoy diciendo una elucubración, sí. Si así el presidente Maduro, esa persona podría llegar a ser el presidente reemplazo por voluntad del presidente Maduro. Eso sería una salida inmediata. Pero cualquier salida tiene que tener en cuenta 3 condiciones, León. La primera, tiene que haber unas elecciones generales para relegitimar todos los poderes, relegitimar los gobernadores, los alcaldes, el presidente, el Congreso y los organismos de control. Es indispensable hacer una especie de borrón y cuenta nueva, para que haya nuevas caras, sin que se vete el derecho a ninguno de los partidos, empezando por el de gobierno, a participar en esas elecciones libres y democráticas. Segundo, tiene que suspenderse el bloqueo económico. Es absolutamente imposible hacer unas elecciones con la amenaza de un bloqueo económico. ¿Qué tal los Estados Unidos diciendo, si gana este candidato, desbloqueo, pero si no llega a ganar no desbloqueo? El bloqueo, por razones humanitarias, por razones éticas y por razones de política, tiene que ser suspendido como prerequisito para la solución del problema de Venezuela. Y el tercer requisito es que se requiere, como en Chile, una reforma constitucional, casi que una nueva constitución que establezca el equilibrio de poderes, porque todo está diseñado para que, independientemente de cuál sea el candidato, con el transcurso del tiempo, los poderes se van concentrando y entonces lo que estamos es eligiendo unos gobiernos democráticos que terminan siendo autocráticos. De tal manera que si se dan esas 3 condiciones, se podría pensar en Venezuela, pero jamás, y lo digo aquí en Colombia, que ha sido como el líder de estas otras salidas, jamás se puede pensar en una salida militar y una salida a la fuerza y una salida violenta en Venezuela. Así es. Presidente, antes de la elección de la Asamblea en Venezuela, viene la elección la próxima semana en Estados Unidos. Estamos todos muy atentos. Ya han votado más de 45 millones por correo. Es decir, ya hay gente que ya hay un candidato a lo mejor ganador, no lo sabemos. ¿Hay alguna diferencia real para América Latina entre que gane Biden o Trump? ¿O Estados Unidos es un imperio que se mueve independientemente de quién está a la cabeza? Más o menos la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Uf. Porque aunque uno pudiera decir, por un simple repaso histórico, que a nosotros los latinoamericanos nos ha ido mejor con gobiernos demócratas que con gobiernos republicanos, los gobiernos demócratas tuvimos la política del buen vecino de Roosevelt, tuvimos la alianza del progreso de Kennedy, tuvimos la política de derechos humanos de Carter, luego tuvimos la política de normalización de Obama. Es decir, tuvimos con Clinton el acuerdo de las Américas, nos ha ido mejor, porque con los republicanos obtuvimos la lucha anticomunista, la lucha antiterrorista, la lucha antinarcotráfico, es lo que les gusta a ellos. Sí es claro que en este momento, no el nombre, sino la agenda, no el partido, sino la agenda hacia América Latina del presidente Trump, es la agenda más agresiva que hayamos conocido en muchos años.
Es una agenda que empieza por el maltrato de los migrantes, la construcción del muro con México, la expulsión de los que llegaron a Estados Unidos buscando una mejor oportunidad, los llamados dreamers, los soñadores, que se retiró de los compromisos del cambio climático cuando no hay una región más afectada por el calentamiento global que la nuestra, que de la misma manera se retiró de la Organización Mundial de la Salud para convertir la vacuna que estamos esperando para salir de la pandemia en una mercancía comercial y no en un bien de acceso universal como debería ser. Una persona que ha elevado los aranceles, que ha cuestionado, aún en el propio caso de Colombia, la lucha contra el narcotráfico en los viejos términos de que ustedes son los que tienen que hacer la fuerza y yo soy la víctima de ustedes. En fin, no había habido una política más desastrosa, más dolorosa para América Latina como la que ha seguido el señor Trump. La pregunta no es entonces si quieren entre Trump o Biden, sino si quieren seguir con esta política o quieren que haya algo distinto. Absolutamente. Presidente, permítame una brevísima pausa y volvemos. Muy bien. Mientras te informás, mientras mensajeás, mientras contestás en el grupo, ahora también podés pagar tus cuotas de González Jiménez. Hacé tus pagos con mayor practicidad y en cualquier momento del día. Elegí la boca de cobranza que más te conviene. Pago móvil, Infonet Cobranzas y a través de la web de Itaú las 24 horas. O acércate a cualquier boca de cobranza de Pago Express y Aquí Pago en todo el país. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudieras volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es Quimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándose al 218-2000. Bueno, en la segunda parte de la entrevista, encantado realmente nuevamente estar con el presidente Ernesto Samper, catedrático universitario, ha escrito libros. Me ha gustado mucho, presidente, y me gustaría que nos explique, cuando usted fue presidente en Colombia en el año 94, 98, usted hablaba de un salto social, usted consiguió, digamos, muchas tierras para los indígenas, le ha dado mucho valor al tema cultural, pero estaba metido, digamos, en una Colombia todavía con muchos problemas del narcotráfico, probablemente no haya podido llegar a todo lo que usted quiso. Sí, no, digamos que como todo gobierno latinoamericano a finales del siglo pasado, el mío también identificó el problema de la exclusión social como uno de los problemas más graves que tenía el país. Y no solamente por sí mismo es muy doloroso que haya un gran número de pobres, que haya personas que no reciben salud, que no reciben educación, sino porque había una estrecha relación entre la legitimidad del Estado y la posibilidad de derrotar el narcotráfico en las zonas abandonadas donde estaba floreciendo el conflicto armado. Nosotros decíamos, solamente una presencia social, por supuesto con una presencia militar, va a conseguir que de alguna manera podemos llegar a la paz convenciendo a los sectores armados de que el único camino que les quedaba era el del diálogo. Entonces, en ese sentido, mi gobierno desde el comienzo planteó una política de renovación social
una política agresiva que además concretamos en hechos como, por ejemplo, comprometernos a que la participación de la inversión social, porque a mí no me gusta la palabra gasto, es como si se desperdiciara la inversión social, que la inversión social en salud, educación, vivienda y acueducto se iba a duplicar en mi gobierno en su participación respecto al Producto Interno Bruto. Y así fue, lo pasamos del 7, 8% al 15%. Creamos un sistema de identificación de necesidades básicas insatisfechas para focalizar las ayudas en materia de salud, y eso nos permitió pasar de 8 millones de afiliados a la salud, que eran especialmente del sector privado, a 18 millones, en los cuales participaban no solamente el sector privado, sino también el sistema público. Entonces, demostramos que sí era posible, y eso, como muy bien señalabas, lo complementamos con unas reformas, por ejemplo, en materia de cultura. Creamos el Ministerio de Cultura, que es el Ministerio de la Identidad, que a mi juicio era el Ministerio de la Paz. Si nos estamos matando por nuestras diferencias, decía yo, ¿por qué no creamos un ministerio? El Ministerio de la Paz no es el Ministerio de Defensa, sino es el Ministerio de la Cultura, en el cual aprendamos a vivir con nuestras diferencias. Entonces fue quizás el último gobierno social que haya tenido Colombia, en el sentido de que el compromiso social estaba por encima de los compromisos económicos y de los compromisos políticos. Eso no lo entendieron quizás en los Estados Unidos, y por eso tuvimos una relación de hermanos, como de Caín y Abel, con los Estados Unidos. Y presidente, hablando de social, ¿usted cree que puede llegar al gobierno una persona con una visión más progresista, como tal vez Petro? ¿Hay posibilidades que Colombia pueda tener un gobierno así? No lo merecemos, no lo merecemos. En este momento, como dice, América Latina tiene dos papas, que son el Papa Francisco, que es de centro izquierda, y el Papa Mujica, que es de izquierda. Pues ese Papa Mujica dice que el péndulo de la historia hay que esperar a que baje. Dice, ya subió con gobiernos de restauración conservadora y están fracasando. Ahora esperemos a que bajen, porque ahí los vamos a estar esperando con nuestros programas sociales. Lo que pasó en Bolivia fue eso, que la gente alcanzó en este año a darse cuenta de lo que le costaba perder un gobierno que estaba sintonizado con sus reivindicaciones. Lo que se vio en Chile es eso, que la gente que estaba gritando antes de la pandemia que quería seguridad en las pensiones, en la educación, en el empleo, pues encontró a través de una nueva constitución la posibilidad de dar ese salto. Entonces yo pienso que en América también podemos, como en el caso de Colombia, también podemos aspirar a que el próximo presidente de Colombia sea una persona que, a partir de un acuerdo que yo llamaría fundamental sobre preservar la continuidad de los acuerdos de La Habana, que todos se comprometan a esto, pues sí podamos hacer el tránsito que nos merecemos del conflicto al posconflicto, que todavía no lo hemos podido hacer, que lamentablemente el gobierno actual no ha destinado los recursos, ni tiene la voluntad política, ni el entusiasmo para moverse en tres terrenos que son fundamentales. Lo que se acordó en materia de tierras en este país, como en Paraguay, el tema de las tierras sigue siendo el tema, la columna vertebral del conflicto. La sustitución social de los cultivos ilícitos, también sé que este es un tema que en Paraguay tiene mucha importancia. No podemos acabar el narcotráfico acabando con los cultivos de 150.000 familias campesinas, erradicándolos militarmente. Tenemos que darle forma de que se sustituyan sus cultivos por cultivos lícitos, pero con un tiempo adecuado. Y tercero, que aquí es muy importante, el tema de las víctimas. El conflicto dejó 9 millones de víctimas que están esperando un resarcimiento no solamente moral, sino también económico. Por eso se necesita que haya un compromiso muy claro el próximo gobierno para sacar adelante estos puntos que están pendientes. A mí me ha llamado mucho la atención, veo que ahora están muchísimos indígenas también, fueron a Bogotá, y me ha llamado mucho la atención esa unión entre indígenas y campesinos algunos años por defender la semilla autóctona, digamos. ¿Qué ha pasado con todo ese movimiento campesino que al menos nosotros lo vimos desde aquí como una gran movida defendiendo el medio ambiente?
Mira, todos los movimientos campesinos o rurales se agruparon en una organización nacional que se llama la Cumbre Agraria. Y en los acuerdos de La Habana se decidió que se iba a establecer un tratamiento diferente, y este es un tema válido para América Latina, entre lo que es la agricultura comercial, que tiene sus reglas de juego, sus subsidios, sus aranceles, sus fondos de compensación, bienvenidos, que es la agricultura campesina o la agricultura rural. El gran pecado que hemos cometido en América Latina es que hicimos una reforma agraria para quitarle algo de tierras a los ricos y entregárselas a los campesinos, pero ahí dejamos el tema. Y por eso en este momento tenemos que replantear el tratamiento que le demos al sector rural, y allí entran reivindicaciones de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, que tienen que ver precisamente con las tierras y tienen que ver con otros aspectos. Presidente, me llamó mucho la atención ese documental sobre Uribe, el Matarife. Realmente es impresionante porque la visión que todos tenían, incluso acá en Paraguay, yo recuerdo que Uribe vino a nuestra radio, a nuestra emisora, estuvo también en un programa alguna vez, era también un presidente así muy respetado, muy digamos, de primer nivel, por decir de una manera, y uno ve ese material y le dice, pero este señor formó parte prácticamente de la destrucción de Colombia, desde los permisos de los vuelos, al menos como lo plantean en este documental. ¿Cuál es la reacción y usted qué piensa de ese material? Bueno, aquí estamos invadidos no solamente por el virus del COVID-19, sino también por el virus de la polarización ideológica. Es decir, aquí ya la confrontación política, que es una confrontación entre partidos y entre fracciones de partidos dentro de partidos, casi que una lucha tribal, tiene al país frente al dilema de regresar a la guerra realmente, o sea, la confrontación militar, o avanzar, como ya lo decía, en una política de paz. Uribe lamentablemente representa la primera opción, el regreso a la guerra. Y este regreso a la guerra es un regreso con todas sus contradicciones, con todas sus dificultades, con un sistema de justicia que yo llamaría neoliberal, o sea, la justicia negociada, la justicia de las delaciones, de los anónimos, la justicia punitiva, o una justicia restaurativa, que sería la que nosotros propondríamos, sin entrar a calificar esos episodios que forman parte, algunos del folclore nacional. Sí es claro que en este momento Uribe representa una alternativa fascista, no solamente para Colombia, sino para el resto de América Latina, y esas personas que lo están invitando, no solamente a Paraguay, sino a otros países, lo que pretenden es precisamente consolidar un proyecto de derecha, que fue el que ocasionó pues estas salidas abruptas del poder de todos estos compañeros que usted mencionaba, y no solo esto, sino que pretenden alterar la democracia y de alguna manera devolver el reloj de la historia. Lo que logramos hacer, no se nos olvide que hace 30 o 40 años la región estaba en manos de dictadores militares. Pues hay gente que quiere volver a eso y que para hacerlo está debilitando la democracia. Así es. Sí, ya aprovechando los últimos minutos, presidente, usted hablaba de las plantaciones, digamos, acá en Paraguay de marihuana. En el caso de Paraguay, en el de Colombia es de la planta de coca, ¿no es cierto? Pero acá es la marihuana. Paraguay es el mayor productor de marihuana de toda Sudamérica, y es un problema, como usted bien decía, social. Muchos hablan de la legalización. En Uruguay hubo un proyecto. Es muy difícil que sea aislado, ¿no? Tendría que ser alguna vez, tendría que haber un pensamiento, digamos, de toda nuestra América del Sur para decir cómo combatimos esto, porque esa famosa guerra contra las drogas desde la época de Ronald Reagan para acá no ha funcionado, ha generado mucha muerte y poco resultado. Sí, yo en eso me remitiría a lo que fue la posición que trabajamos en UNASUR, que llevamos a la Asamblea de Naciones Unidas, precisamente concentrada en el tema de buscar políticas alternativas en materia de drogas.
¿por qué la posición, en qué consistía la posición alternativa que nosotros proponíamos y que sigue vigente? Nosotros decíamos, bueno, América Latina es la que ha pagado los mayores costos en la lucha contra las drogas de los últimos 30 o 40 años. Y esa lucha ha sido a nivel mundial inefectiva, porque hoy día hay 300 millones de consumidores de drogas. Hoy día los dineros que producen las drogas tienen un monto superior al que produce la industria del petróleo. Es decir, la guerra contra las drogas, como está planteada y como la vimos en América Latina, fracasó. Y si fracasó, ¿cuál es la alternativa? Yo diría que no es saltar del prohibicionismo fundamentalista que hoy día tenemos a un fundamentalismo legalizador y dejar que cada cual haga lo que quiera. No, yo creo que debemos ir hacia una política de descriminalización. ¿Y qué vamos a descriminalizar? ¿A qué le vamos a cambiar el carácter de la conducta para darle un tratamiento diferente? A los eslabones débiles de la cadena de las drogas. Es que nosotros estamos concentrados en perseguir a los eslabones débiles, de perseguir a los campesinos productores de marihuana en Paraguay, a los campesinos productores de coca o consumidores de coca ancestral en Bolivia, a los consumidores de cannabis medicinal en Chile, a los productores de coca en Colombia, o a los que por una u otra razón están en la distribución de las drogas en Centroamérica o en el Caribe. Entonces, en lugar de perseguir a esos eslabones débiles, a los pequeños de la cadena, ¿por qué no invertimos la relación? Persigamos a los duros, no a los débiles. Persigamos a los narcotraficantes, a los lavadores de dólares. Pongamos sistemas de extinción del dominio, como vimos aquí en Colombia. Mecanismos de inteligencia, porque el tema de las drogas es un típico delito multinacional que se comete en todo el mundo. Hagamos entonces ese esfuerzo, pero démosle un tratamiento distinto a los débiles. Démosle a los campesinos la posibilidad de sustituir socialmente sus cultivos por cultivos ilícitos, pero con el tiempo que necesitan para recomponerse. Demos la posibilidad a los consumidores, dividamos los consumidores entre los consumidores recreativos, los consumidores medicinales y los consumidores adictos, porque a cada uno hay que darle un tratamiento distinto. Démosle la posibilidad a los campesinos, a los indígenas que consumen coca en Bolivia, en Perú y en Colombia, de que se les reconozca el derecho al consumo ancestral de su coca. Y démosle a los pequeños exportadores de drogas, a lo que llamamos aquí las mulas o los portadores, no les demos el tratamiento a unos grandes narcotraficantes porque son víctimas de los narcotraficantes, sino démosle la oportunidad de que rehagan sus vidas. Si nosotros cambiamos ese chip para tratar a los sectores débiles con compasión, con tolerancia, con medidas restaurativas y enfocamos nuestros esfuerzos contra los grandes productores de drogas, vamos a salir adelante. Pero una pequeña reflexión final. El mayor productor hoy día de marihuana en el mundo son los Estados Unidos. 60% de la marihuana que se está consumiendo en el mundo la produce Estados Unidos. Y hay 5 estados que ya la legalizaron. Nos vamos a esperar nosotros a que Estados Unidos la legalice para estar importando cigarrillos de Marlboro dentro de 5 años de marihuana, cuando hemos pasado lo que hemos pasado, o asumimos nosotros la responsabilidad de una nueva política, León. Y yo creo que ese es nuestro camino. Sin duda. Presidente, agradeciendo su tiempo, no me quiero despedir sin una reflexión sobre un tema. A mí me parece muy bien James Rodríguez, Falcao, pero ¿cómo olvidarle a Valderrama o a Higuita, por ejemplo, cuando hizo aquella tajada con una chilena, no sé cómo le llamaban, el escorpión? Qué bárbaro, qué momento aquel de Colombia, el 5-0 Argentina, que no nos escucha bueno, hermano argentino. Emocionante fue eso. No, y hoy estamos muy contentos porque tenemos una especie de alineamiento de nuevos y de no tan nuevos astros. Pues está Falcao, por supuesto, está James, pero hay una nueva generación como Cuadrado y una Iván Zapata, unos nuevos, pero también tenemos mucho que aprender de Paraguay. Tenemos mucho que aprender de Paraguay, así es que en eso vamos a romper la hermandad cuando nos encontremos. Así es, y ojalá nos podamos dar un abrazo alguna vez después del COVID, post-COVID, ¿no es cierto, presidente? Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo con Paraguay, presidente, muy amable. Bueno, León, a todos los televidentes y a usted,
Qué bueno, un abrazo virtual. Hasta luego. Chao. Audio potente y de alta fidelidad para que baile la familia Romero Lescano y también la familia Quiñones Saldívar. Cocina de alta tecnología y seguridad para que la más chica de la familia Álvarez Montiel disfrute una rica milanesa. Estamos con todas las familias porque cuando te llevas algo de nuestra casa, lo nuestro se convierte en algo de familia a familia. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudieras volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándose al 218-2000. Somos la tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes, somos los mares, somos los esteros, somos los sueños de los que se fueron, somos la tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes. Soy un fruto de la tierra como el maíz y el arroz. Llevo en mí la primavera, el otoño y el calor. Desde el cielo no se ven las fronteras, no señor. Solo el azul de un planeta que nos cuida con su amor. Pachamama, Ubuyara. Awiyeshe sındai potain de poshirme me muy cuerandive. Soy de una tierra noble, de Abiyayala. Tierra generosa, tierra floreciente, su nombre original. Bueno, seguimos. Excelente realmente escuchar al presidente Ernesto Samper, ¿no es cierto? Una maravilla poder escuchar al presidente Ernesto Samper y todo lo que nos ha contado sobre Estados Unidos, por ejemplo, con las elecciones. Y lo último, ¿no? Que claro, Paraguay es el mayor productor de cannabis de Sudamérica, según dicen. Incluso de la Senat nos dijeron eso con Yucio. Pero Estados Unidos sigue siendo, hoy en día, es el productor más grande del mundo de marihuana. Y ya hay varios estados, como decía el presidente Samper, que lo han legalizado. Entonces, lo único que falta es que dentro de poco lleguen los... cuando a Estados Unidos se le ocurre, diga, bueno, ya está, el negocio está todito armado, ahora vamos a legalizar y van los cigarrillos ya de las fábricas norteamericanas con cannabis de Estados Unidos y se le acaba el negocio a todo el mundo, incluyendo a Paraguay, que podía haber sacado algún provecho de esta situación. Pero
Así es la vida. Vamos a nuestro podcast del surtidor, es decir, el podcast del surtidor para Made in Paraguay. Aquí está, ya. Hola, soy Jasmine Acuña. Estás escuchando un nuevo episodio de La Precisa, el podcast semanal del surtidor. Verano en Europa y hay países como España donde ya se habla sin tapujos de una segunda ola. Hoy vamos a hablar de las olas del coronavirus. Reflejan la acumulación de casos en el tiempo en un lugar determinado. Aumentan de manera exponencial, de manera muy brusca en las primeras semanas, llegando a un pic y después, cuando hay un control eficiente, disminuyen los casos. Si tuviéramos que establecer una fórmula, podríamos decir que a mayor flexibilización de las medidas, mayor número de casos y mayor saturación en los sistemas sanitarios a causa de este aumento. Mucho se discute sobre el regreso del virus, pero hey, no estaba muerto, sino que nunca se fue. No, ya que nuestra curva es demasiado chata y demasiado larga. El titular de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, dijo esta semana que en Paraguay estamos teniendo una primera ola muy parecida a la segunda ola europea. Generalmente las mesetas son de 5 o 6 semanas nada más, ¿verdad? Que la noche está durando mucho más. Y nuestra explicación es un poco que, a diferencia de un montón de otros países que aplicaron la cuarentena cuando tenían el pico, nosotros ¿qué hicimos? Nosotros hicimos al revés. Nosotros empezamos con cuarentena, entonces el virus sale luego ya medio enlentecido. Nuestra curva no es habitual y a medida que debería ir descendiendo, nosotros vamos abriendo diferentes actividades económicas y activando diferentes grupos sociales, culturales, ¿verdad? Y económicos, y eso vuelve a generar un riesgo que vuelve a aumentar el número de casos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va mostrando un poco también la meseta. Entonces, en vez de disminuir, vuelve a traer a generar, a haber casos y vuelve a compensar esa disminución. Entonces, explicó que la segunda ola de contagio se produce aproximadamente al cabo de 3 meses de finalizar la primera ola. En marzo y abril, la COVID-19 golpeó brutalmente a algunos países como Italia y España, mientras otros como Alemania y Portugal lograron escapar a la debacle. En algunos casos porque el ejemplo de los primeros les permitió adoptar medidas drásticas antes de que el virus entrara a su territorio. Ahora lo que nosotros tenemos que estar atentos es qué va a ocurrir en Brasil. Ahora sí tenemos que estar atentos porque en un momento ocurría en Brasil, pero teníamos la frontera cerrada, ahora tenemos la frontera abierta. Entonces cuando ocurra en Brasil algo, se va a venir con mucho más rapidez a ocurrir en nuestro territorio. Hasta el 17 de octubre, República Checa tenía el mayor número de casos acumulados. Le seguían Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido y España. Los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, ECDC, muestran que si bien los casos registrados de COVID-19 están aumentando en estos países europeos, las muertes no aumentan a la misma velocidad. Pero una de las características inquietantes de esta segunda ola es la diseminación geográfica. Bruno Ciancio, que dirige el equipo dedicado a la COVID-19 del ECDC, explicó que si bien el nivel de transmisión del virus es más bajo, ahora está en todas partes, lo cual puede ser más peligroso. I'm back. El presidente Emmanuel Macron va a poner en toque de queda más de 20 millones de franceses. Pasa este sábado. Segunda ola, y esto sería una ruina. Segunda ola por algunos... Por la segunda ola de COVID-19 que pronosticaron los científicos alrededor del mundo, Europa se vio obligada a tomar medidas y poco a poco volvió a imponer cuarentena total, toques de queda, cierres de negocios y estados de emergencia. Según Ciancio, en una mayoría de los países europeos crecen los contagios de la población más vulnerable a la COVID-19, las personas mayores de 65 años, lo cual está disparando la mortalidad y los ingresos en la UCI. La lección fundamental que deja la primera ola es que hay que hacer lo posible para evitar caer en una transmisión generalizada del virus. La Organización Mundial de la Salud llamó este lunes a no bajar los brazos en la lucha contra un coronavirus que estrecha cada vez más el cerco en Europa, pone a la economía contra las cuerdas, desata protestas e incluso se politiza. El martes la OMS dijo que las muertes diarias por COVID en Europa habían aumentado en casi un 40% en una semana. La doctora Margaret Harris de la organización advirtió que Francia, España, el Reino Unido, los Países Bajos y Rusia habían experimentado algunos de los aumentos más significativos. We will know whether a vaccine is safe and effective by the end of November, the beginning of December. Al mismo tiempo, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró que se podrá saber en su país antes de finales de este año si existe una vacuna contra la COVID que sea segura y efectiva.
De todas formas, advirtió que una posible vacuna no eliminaría las normas de restricción y seguridad que se aplican hoy en todos los países para evitar la transmisión del virus. Tan importante como lavarse las manos es protegerse de la desinformación. Si recibiste un mensaje, audio o video por WhatsApp que te parece sospechoso, envíanos al 595-981-167-320. Gracias por escuchar este informe con la precisa sobre el coronavirus en Paraguay. Este podcast fue realizado por Juliana Quintana, Nicolás Granada y quien les habla, Jazmín Acuña. Muy bien, ahí escuchamos el podcast de El Surtidor sobre el COVID, ¿no es cierto, Toby? La segunda ola de rebrotes. Es gravísimo lo que está pasando. La semana pasada en Francia hubo más contagios en un día que durante la primera ola en mayo. En España han puesto una especie de toque de queda que quieren que sea total hasta mayo del año que viene, hasta el 9 de mayo. Y en Francia, lo que les decía, hubo un rebrote, no me acuerdo si eran 36.000 contagios en un día, que fue como el pico, incluso mayor que en la primera oleada. O sea, a mí me da miedo realmente lo que puede pasar en nuestros países, sobre todo en Brasil, que el loco de Bolsonaro dijo que se acabó la pandemia, sin embargo sigue la pandemia. Y puede haber una segunda ola de rebrotes. En Florianópolis, ayer leí, esto para la gente que quiere viajar a Brasil, ayer leí en el Folha de San Paulo que Florianópolis, que prácticamente se había quedado sin contagios durante un mes, ahora como la gente está yendo a la playa, empezó a subir un pico de más de 200%. Entonces, hay que evaluar KQP, hay que evaluar la gente que quiere ir a Brasil. Es preocupante, realmente. Bueno, voy a hablar con mi querido amigo Olavarrieta sobre González Jiménez, director ejecutivo. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andás? Hola, Leo. Buen día. Buen día para la audiencia. Un gusto, che, hablar contigo. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Leo. Acá con mucho entusiasmo y muy contento festejando el aniversario número 68 de González Jiménez. Y con numerosas actividades acá, con todo el equipo muy prendido y muy entusiasmado a esta fecha tan importante para nosotros. Sin ninguna duda. Vos sabés que, vos sabés muy bien mi amistad con Alcides González, incluso como Ñandutí también está por los 62 años, González Jiménez todavía es más decano. Ha llevado una vida casi en simultáneo, han llevado estas dos empresas. Yo he visto cómo fue creciendo González Jiménez de aquel local ahí en el centro, al menos lo que yo recuerdo, ¿no? Desde 25 de mayo hasta esta gran expansión por Villamorra, por el centro, incluso acá ya en San Bernardino. ¿Qué significa, digamos, para ustedes que forman parte de esa empresa, que también es una empresa familiar, este gran crecimiento sostenido de esta empresa tradicional ya en el Paraguay? Y mira, Leo, en primer lugar te doy un gran saludo de parte de Alcides, también estuvimos hablando hace un rato y me dijo saludarle a Leo de mi parte, vos sabés que también te aprecio mucho. Bueno, y tomando un poco lo que me dijiste, que realmente es muy interesante, González Jiménez es una empresa, como bien decís, estamos cumpliendo 68 años. Y yo estaba pensando, hay empresas que hoy todavía están y que uno mira, por ejemplo, sus escrituras de fundación o mira la historia y se entera de que esa empresa fue pasando por muchas actividades. Algunas representaron automóviles, luego pasaron a representar maquinarias agrícolas y hoy están en el rubro de electrónica, por ejemplo, ¿verdad? Y es buenísimo. El comerciante tiene eso en su esencia, va buscando dónde está el negocio y ve dónde le va mejor y lo va haciendo, digamos, eso es fantástico, ¿verdad? Pero también están las otras empresas, y una de ellas González Jiménez, que nosotros solemos hablar, tiene y tuvo siempre un foco. Desde el día en que se abrió González Jiménez fue una casa de venta de electrodomésticos. Y fue una de las primeras, y fue tal vez la primera en expandirse de una manera grande, masiva. Principalmente estuvo el fundador, el señor Ovidio González, hoy ya no está con nosotros. Y cuando toma la empresa el señor Alcides González, a mediados de los 80, realmente se da una expansión enorme, ¿verdad? Y González Jiménez fortalece mucho su imagen, su marca, y también, lógicamente, aumenta la variedad de ofertas, los servicios, etcétera. Es muy interesante. Nos toma esta
este momento con mucho entusiasmo, como decía, y con ganas de seguir haciendo muchas cosas. Y uno tiene que ir, como vos decís, históricamente, uno se tiene que ir ayornando, ¿no? Ese es un término que se usa. Y en este sentido, González Jiménez no solamente fue creciendo en locales, sino en la experiencia de la gente que va a los locales. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, eso de alguna manera se pudo subsanar con la tecnología, ¿verdad? Es decir, la gente tiene acceso a una aplicación, a una página web donde puede seguir, digamos, comprando, mirando, comparando precios, viendo marcas, etcétera. Qué interesante lo que estás diciendo. Vos sabés que, de vuelta tomando tu punto, ¿verdad? Se habla mucho hoy en día del tema de reinventarse con este tema de la pandemia y todo lo demás. Y yo encuentro en la reinvención dos caminos. Uno es el tipo o la empresa o la persona que tenía una actividad X, no importa cuál, porque puede herir personas que están muy sensibilizadas con todo esto, ¿verdad? Pero que tenía una actividad A y le iba bien, pero la pandemia le terminó por cerrar la puerta y tiene que hacer una actividad B para poder seguir viviendo, subsistiendo, pagando deuda, manteniendo familia. Pero implica un tipo de habilidad. Esa habilidad es desaprender todo lo que sabías de la actividad A y empezar a aprender algo nuevo. O sea, es hacer un reset, digamos, ¿verdad? Sin embargo, esa es el reinventarse. Nosotros tuvimos que reinventarnos hacia adentro. Y es interesantísimo todo lo que pasamos, porque en estos meses, la reinvención hacia adentro que tuvimos que hacer, y no solo nosotros, muchas empresas estoy hablando, ¿verdad? Eso de reinventarse hacia adentro fue un shock, así una experiencia fantástica, porque tuvimos que hacer cosas que nunca hicimos, revisar puntos que nunca revisamos, reafirmar cosas que las teníamos así medio sueltas. Tuvimos que tomar medidas de todo tipo. Y hoy en día yo te puedo asegurar que la empresa es otra de lo que era ya por el mes de febrero, marzo, a lo que es la empresa hoy. Tuvimos que definir canales prioritarios y vos mencionaste uno de ellos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, nosotros definimos básicamente 3 ejes prioritarios. El primero es los canales digitales, los canales no tradicionales. O sea, el call center y el e-commerce tenían que desarrollarse de una manera importante, soportado lógicamente con la infraestructura tecnológica y todo lo demás, pero tenía que crecer, ¿no? Ya era claro de que la gente iba a empezar a comprar de esa manera. Segundo, la logística tenía que reforzarse porque el hecho que la gente no podía venir a comprar implicaba que nosotros teníamos que llevarles a su casa, obviamente con todas las medidas sanitarias y todo lo demás, ¿verdad? Pero implicó un montón de desafíos el hecho de que tenías una venta, por poner así, 100 fuera de pandemia y 100 en pandemia, pero resulta ser que los 100 antes te retiraban el 30% o el 40% de las tiendas. Ahora tenías que entregar los 7 en las casas. Claro. Entonces la logística también tuvo que cambiar. Los ajustes que hicimos fueron fabulosos. Fue una experiencia espectacular. Y yo como director de la empresa tengo que reconocer en primer lugar el apoyo de Alcides y del directorio a todo lo que hemos tenido que hacer. Pues realmente fue, como te dije, dejar todo lo que teníamos en la cabeza y empezar a hacerlo de nuevo. Y por otro lado el equipo de trabajo que nos acompaña. Realmente un equipo fantástico que tomó este desafío como nadie, como había que tomarlo, ¿verdad? Y bueno, y hoy estamos acá, como te digo, muy entusiasmados, tal vez un poco cansados como es natural, pero con muchas ganas de seguir, y se vienen los meses más importantes del año, ¿verdad? Sin ninguna duda, y también ustedes tienen una revista catálogo que es espectacular, con muy buena imagen, fotografía, y uno puede revisar, mirar. En el caso de San Bernardino estuve el otro día y bueno, lo que no hay aquí porque el local es más chico, lógicamente, y hoy ya no importa tanto eso porque hablamos de que uno puede elegir el producto y te envían a la casa y bueno, así de fácil. Mi querido Rubén, un abrazo grande a todo el equipo de González Jiménez, un gusto que siempre estén acompañando Made in Paraguay, Ñandutí, y para nosotros un privilegio, un gran honor, un placer, querido. Gracias, Leo, un saludo a la audiencia y un saludo muy especial a todos nuestros clientes también que siempre nos acompañan. Nuestras promociones de mes aniversario continúan hasta mañana y ya en noviembre salimos con una espectacular promoción de fin de año que vamos a revelar unos grandes premios que van a ver, como siempre, como está acostumbrado, como tiene acostumbrado González Jiménez a sus clientes. Así es, yo sé, cada año, fin de año, es un golazo
de media cancha. Ahí estaba con nosotros entonces Rubén Olavarrieta, director ejecutivo de González Jiménez. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo Alcides y llegó el momento de creo que es la última, ¿no? Última pausa, Toby, vale, vamos. Mientras te informás, mientras mensajeás, mientras contestás en el grupo, ahora también podés pagar tus cuotas de González Jiménez. Hacé tus pagos con mayor practicidad y en cualquier momento del día. Elegí la boca de cobranza que más te conviene. Pago móvil, Infonet Cobranzas y a través de la web de Itaú las 24 horas. O acércate a cualquier boca de cobranza de Pago Express y Aquí Pago en todo el país. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudieras volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándose al 218-2000. Somos la tierra, somos las raíces. Somos consuelo de tus ojos tristes, somos los mares, somos los esteros, somos los sueños de los que se fueron, somos la tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes. Soy un fruto de la bueno, tierra, nos queda la maíz y el arroz. ¿Cuánto, Toby? Mitad del programa. Mitad del programa. ¿Cómo mitad del programa? Media hora quise decir de ayer, no mitad del programa. Acá está Daya, acá está Kumar, acá está Tobías, falta Ananda. Esta es una productora familiar, La Nave, me encanta eso. Y hablando de familiar, también la familia Canet es una familia muy unida, hiperprofesional. Miren las cosas que yo tengo acá, después les voy a mostrar en detalle. A ver, Mercedes Canese y su bloque semanal, vamos. ¿Cómo estás, Leo? Bueno, nosotros creo que mejor que el transporte público en nuestro país, ¿verdad? Qué desastre el transporte público. Siempre ha sido un desastre, pero ahora es peor porque estos billetes electrónicos, las tarjetas electrónicas no están funcionando bien. Hay muchísimas quejas, problemas, denuncias de todo tipo. Cuando que en realidad las tarjetas electrónicas de cobro del pasaje deberían ser una solución para que el chofer pueda concentrarse más en el transporte, en la conducción, que en cobrar pasajes, una solución para el pasajero que no tendría que estar teniendo sencillo para pagar su pasaje, una solución también para tener datos certeros sobre el costo del pasaje, porque hay que tener en cuenta que el costo del pasaje se calcula considerando los costos que tiene la unidad de transporte dividido la cantidad de pasajeros. Entonces, ¿qué empresario no se va a sentir tentado a decir que tiene menos pasajeros de lo que tiene en realidad? ¿Qué empresario no se va a sentir tentado para influir inclusive en estudios que se hagan sobre la cantidad de pasajeros? Eso se podría haber transparentado con el billetaje electrónico, al mismo tiempo que también tendríamos estadísticas reales sobre qué cantidad de pasajeros hay en cada itinerario, en qué horario, de dónde a dónde se van los pasajeros, información que sería muy útil para optimizar el sistema de transporte. Pero lastimosamente el billetaje electrónico al final quedó en manos privadas, así fue la ley. El Frente Guazú propuso otra cosa, pero perdió. Y son dos empresas que encima están vinculadas directa o indirectamente con una empresa de transporte las que administran el billetaje. Ahí tenemos una colisión de intereses o intereses en común entre los empresarios y los que administran el billetaje electrónico para que el Viceministerio de Transporte difícilmente tenga los datos reales y difícilmente también pueda optimizar el sistema de transporte
público que hay que entender que fue otorgado con itinerarios privilegiados, la mayoría en la época de Stroessner. Tenemos que cambiar esto, pero mientras tanto seguiremos sufriendo un pésimo sistema de transporte en nuestro país. Ojalá en algún momento se nacionalice, se estatice, se municipalice el sistema de transporte para que se pueda elegir lo mejor para el bien común. Ahí está el bloque de Mercedes Canese. Bueno, si ustedes se ponen a pensar lo que dice Mercedes Canese, nosotros hablamos de transporte público. La gente dice pero el transporte no es público, es privado. ¿Se entiende? El sistema de transporte público está en manos privadas. No es que la municipalidad de Asunción, por decir la ciudad más importante, no tiene su propio transporte público. No tiene. No sé, uno piensa tal vez como en los lugares donde funciona muy bien, como Medellín en Colombia. Es público, no es privado. Bueno, ¿qué tal si le cuento buenas noticias, mi querido Tobías Rubín? En Parque Serenidad, los lapachos van creciendo como un tributo a la vida. ¿Ya conoces las biournas que lo hacen posible? Son una hermosa alternativa que permite reflejar al ser querido a través de la naturaleza. Ahora podés adquirirla con más de 50% de descuento desde 10 y hasta 60 cuotas financiadas. Consulta esta y otras promociones escribiendo al 0986-106-382. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Servicios Médicos Migón ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone, comunicándose al 218-2000. Y también le cuento, y ustedes ya saben que Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas. Se absorbe mejor. Profenol y olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta con tu médico. Profenol, dice Kumari Canta. Bueno, llegó el momento, mi querido Tobías, de las frases de la semana. Dale. Papá, todo está hablando en chino. Ay, yo creo que ojalá Dios te oyera, Rod, pero temo que está delirando por tanta fiebre. Esa plaga no me asusta. ¿En serio? ¡Qué extraño! He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, inventa una buena historia. En Made in Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 27 de octubre, Bruno Marabel. Y quisiera pedirle al tribunal a todas personas que le hice daño, quisiera pedirle perdón. A mí tampoco nadie me va a volver a mi familia. No voy a volver a estar con ellos con un simple perdón. Yo no quise hacer lo que le hice a Julio Rojas, pero si yo no hacía eso ahora no iba a estar hablando. Le quiero pedir perdón a toda esa persona que le hice daño con todo lo que pasó. Estoy arrepentido, pero si no hacía eso no iba a estar vivo yo ahora. ¡Ah! ¡Es un monstruo! Frase número 4. 28 de octubre, diputado Derlis Maidana. Al analizar en profundidad y principalmente el artículo 9, más de 300 artículos tiene el proyecto. El primer prejuicio que traería este proyecto es que cualquier acreedor puede solicitar la quiebra de su deudor ante el segundo incumplimiento o falta de pago de una obligación. Lo siento, pero si no paga ese dinero mañana, el banco le va a quitar la casa. Pues si la encuentran, porque hoy le voy a quitar el número. Frase número 3. 28 de octubre, presidente Mario Abdo Benítez. Nosotros veíamos con dolor como muchos estaban, parece, esperando el fracaso de la política del gobierno para criticar al ministro, al presidente. Presidente, ¿qué pasa si de repente de pie un periodo más para que siga haciendo? No, para nada. No, yo me comprometí con la gente a retirarme, me voy a ser presidente, es presidente, pero voy a seguir siendo político. Gracias a Dios. Frase número 2. 26 de octubre,
Doctor Tomás Mateo Valmelli. Hay cosas que están bien demostradas y el contagio se produce principalmente en lugares cerrados con aglomeración de gente donde no hay ventilación natural. Pero en un aula con 30 niños que estén gritando, saltando, abrazándose, que es muy probablemente lo que va a ocurrir en esta pseudo despedida, son medidas que no tienen sentido, confunden a la gente, no tiene sentido. Lo que hay que decirle a nuestras autoridades que dejen de jugar con sus tiros y aflojes, que sean serios. Oigan, metieron la pata pero en grande. Frase número 1. 29 de octubre, senadora Desiree Masi. Realmente lamentable la postura del Ministerio de Salud autorizando el tema de la festividad de Cacupe. Los médicos estamos realmente preocupados con lo que va a ocurrir. Hacen un protocolo de papel imposible de cumplir, donde van a tener 1,000 personas en cada misa. Señores, acuérdense de esta fecha y acuérdense después, ojalá que estén muy equivocados. En otros países fue el inicio de una catástrofe sanitaria. Oye, ¿qué tiene de importante entrar en un edificio todos los domingos? Dios está en todas partes. Amén, hermano. Muy bien, ahí estas son las frases de la semana. Son las frases de la semana que nuestro querido Tomás Ortiz se dedica a generar en la producción de Ñandutí, estas frases espectaculares. Tan espectaculares como algunas menciones que le voy a leer en este momento. ¿Está bien? ¿Está bien, Toby? ¿Está bien, Kumar? Bueno, muy bien. Entonces llama al 413-0000 o envíanos un WhatsApp al 0981-448840. Estamos con la oferta de González Jiménez. Plancha a vapor Philips de 2100 watts de potencia, suela de cerámica, spray para aditivos, logra un planchado fácil en una pasada gracias al super vapor. Llévate en 12 cuotas de 30.000 guaraníes, realmente una ofertaza. 12 cuotas de 30.000 guaraníes, González Jiménez, primeros siempre. Con 10 hectáreas en armonía con la naturaleza, Parque Serenidad brinda a las familias un ambiente único y lleno de luz donde recordar a los seres amados. Hoy más que nunca, teniendo en cuenta la importancia de la previsión, podés adquirir un sitio desde tan solo 3.900.000 guaraníes por todo este mes de octubre. Ya nos queda poquito, en noviembre tenemos seguramente, vamos a estar repitiendo esta promoción o alguna nueva. Entonces podés contactar con nosotros y preguntar ahí al 0986-106-382. Parque Serenidad en armonía con la naturaleza. Servicios Médicos Migone ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándose al 218-2000. Así es, Ibuprofenol es ibuprofeno en cápsulas blandas. Cápsulas blandas, digo bien, se absorbe mejor. Profenol y olvídate del dolor, lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno, en esta semana Diego Armando Maradona Tobías cumplió 60 años. Exactamente, fue ayer el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Yo me puse muchas veces a pensar en esta pregunta. A mí me parece un poco llevada tal vez a un absurdo, pero como el fútbol tiene la pasión de por medio que termina nublándote totalmente la razón, a todos los que sentimos algo, una fibra en el fútbol, en el deporte en general, podemos ver esta sensación. Cuando uno va a un partido de fútbol, suponiendo que uno tenga un hijo o una hija jugando fútbol o otro deporte, puede ser el básquet, puede ser el taekwondo, como nos pasaba aquí en casa el año pasado, uno va a una competencia y se involucra completamente.
Entonces, la fibra que nosotros tenemos con el deporte es muy poderosa. Por eso que tendemos también a querer hacer comparaciones. ¿Fue Pelé o fue Maradona el mejor jugador del fútbol de todos los tiempos? ¿Es Ronaldo o es Messi? Y más grave aún cuando se convierte en una cuestión de ¿es Messi o es Maradona? A mí me cuesta mucho esto. Porque yo he visto jugar a Messi desde que empezó. Me hice fanático del Barcelona por él. He visto jugadas increíbles. He visto clavadas en el ángulo impresionante de sus tiros libres. He visto cómo él se mueve de una manera impresionante entre los jugadores. ¿Cuántos balones de oro tiene Messi? Creo que 6. He visto, bueno, levantar copias de Champions, de la Liga Española, de la Supercopa, de todo. Menos el Mundial donde no llegó, aunque no se le puede sacar el mérito de Messi de haber llegado a la final en Brasil frente a Alemania con un equipo que no parecía que iba a llegar a la final y sin embargo llegó a la final y estuvo a punto de ganarla. Porque muchos de ustedes, si recuerdan, hubo una jugada donde Higuaín quedó prácticamente solo frente al arco y no pudo concretar el gol que podía haber sido el triunfo tal vez de Argentina y un nuevo campeonato. Pero hasta ahora me sigo emocionando con aquel gol de Maradona en el año 1986 frente a Alemania, perdón, frente a Inglaterra. Después ganó el Mundial Alemania. Por varias razones. Argentina apenas clasificó para el Mundial 1986. Quizás eso no recuerda todavía que un fanático del fútbol, porque no había nacido, aunque eso no es un impedimento, ¿no? Pero como les hablaba recién de la fibra y de lo que uno siente, en el año 86 Argentina apenas llega al Mundial. No sé si fue un repechaje en realidad, pero se había clasificado a último momento frente a Perú. Había un jugador de apellido Reina que le marcó a Maradona todo el partido. O sea, es que se le ponía, no le dejaba respirar. Incluso cuando Maradona, se caía lesionado, el tipo se paraba enfrente. Cuando Maradona iba a tirar tal vez un saque de costado, el tipo se le ponía enfrente. Bueno, le pateó, le siguió, lo torturó prácticamente. Bueno, Argentina termina clasificando. Es más, Paraguay podía clasificar a ese mundial justamente por diferencia de gol y no pudo. Pero llegó Argentina a los tumbos. Hay muchos documentales que muestran cómo en el hotel donde ellos estaban, la diferencia que tenía Argentina, que estaba por el suelo con Bilardo de técnico, con otros equipos de primer nivel, era impresionante. Inglaterra una vez más venía como tal vez un favorito a llegar a las semis probablemente. Recordemos que Inglaterra en el 86 le eliminó a Paraguay. Paraguay tenía que haber jugado contra Argentina. Nos ganó 3-0. Y había pasado apenas 3 o 4 años de la guerra de las Malvinas, donde Argentina fue humillada, lógicamente, con la marina inglesa famosa, un borracho general, en ese momento presidente de la Argentina, como todos estos militares de la dictadura. Se le ocurre una guerra para poder, intentar seguir en el poder realmente. Entonces, toda esta situación se da en un partido trascendental entre Argentina e Inglaterra. Argentina hace el primer gol con Maradona, que hace con la mano, que después se llamó la famosa mano de Dios. No había VAR, salta Maradona y sin que se dé cuenta el árbitro hace así como que cabecea. Se nota bien que fue con un puño. 1-0 el partido. Y luego, desde la mitad de la cancha, ustedes van a ver un poquito antes de la mitad de la cancha, Maradona recibe un pase y se va y mete el gol a Inglaterra, convirtiéndose en el gol más lindo del siglo pasado y hasta ahora de la historia del fútbol. Hemos encontrado material de ESPN, a quien agradecemos las gentilezas y que nos permita emitir al aire, donde por supuesto habla Maradona, se muestra el gol, se lo va a escuchar a Valdano, compañero de equipo de Maradona, a otros jugadores también de la Argentina y a jugadores ingleses, incluso jugadores ingleses que dicen, a pesar de haber estado en ese partido, me siento honrado de haber visto ese gol que, mira, se me pone la piel de gallina de solo pensar en lo que vamos a ver ahora. Dale.
4 minutos después, llegaría el mejor gol en la historia de los mundiales. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. I never forget it. I wake up in the cold sweat thinking about it, tell you the truth. El segundo es una obra de arte. To have that composure shows what a great player he is. Un gol legendario, jamás visto. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tender y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 ta. It was just a great goal. Sometimes you got to hold your hands up and say it's a great piece of work by a fine player, a great player. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la daba lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. I have recurring nightmares about not being able to get there. I mean, he's very, very quick. That's the most asked question I always have, you know, why didn't you kick him? And I even still ask myself that. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Batcher. He's my favorite player of all time, in my opinion, the best in the world ever. So to be there on that occasion, as much as it was hurting because it's against England, it was just a great goal to watch, I must admit. Although it was bad because it was against us, it was a great goal to watch. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando, ¿no? O sea, eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos, ¿no? Así funciona la cabeza de un genio en acción, ¿no? Inglaterra intentó recuperarse con un gol de Gary Lineker, pero no fue suficiente. Y Argentina llegaba a semifinales. Nosotros a esa altura ya nos sentíamos muy seguros y queríamos ser campeones. Y el de Inglaterra fue el partido más difícil para nosotros. Sin Diego hubiéramos tenido problemas para ganar. Saca la pelota con Chufo para Enrique. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tender y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 ta. Lágrimas por Argentina 2, Inglaterra 0. Impresionante todo. El gol de Maradona en su homenaje entonces que ayer cumplió 60 años. Por eso no se trata de elegir quién es el mejor del mundo, a mí me parece, ¿no? Sino adentrarnos
a la obra. Mucha gente le critica a Maradona, yo también, por algunos actos de su personalidad. Recuerden que él estuvo bajo el consumo de drogas. Hay varios documentales fabulosos sobre la vida de Diego Armando Maradona. Hay uno último que creo que se pasó en HBO y uno puede ver realmente cómo la camorra italiana, desde que él llegó el primer día en conferencia de prensa, su primera conferencia de prensa ya fue una pregunta relacionada a la camorra italiana. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto que acabamos de ver, con su magia futbolera que nos hace tocar la fibra más grande de nosotros los que amamos el fútbol. Y bueno, y el relato de Víctor Hugo Morales, ¿no? Impresionante ese relato de Víctor Hugo Morales, un uruguayo que se fue a vivir a la Argentina y bueno, y relató como un argentino más. Y después le tocó a él ser, digamos, co-conductor con Maradona cuando para el canal Telesur ellos justamente el Mundial de Brasil, fue el Mundial de Brasil, ¿no? Que transmitieron en Telesur Maradona y Víctor Hugo Morales. Así que para Víctor Hugo Morales habrá sido una cosa increíble, ¿no? Después de este relato tenerlo ahí al lado. Hablando de Telesur, ya nos vamos. Estaba viendo recién que 2 ex CNN, Carlos Montero y Jorge Gestoso, van a estar trabajando el día de las elecciones, el 3 de noviembre de Estados Unidos, para el canal Telesur. Aquí no se ve Telesur, a no ser en YouTube, que sí se puede ver en vivo por YouTube al poner el canal Telesur. Bueno, nos tenemos que ir, querido Tobías Rubín AM y a toda la audiencia de Ñandutí. Hemos tenido un problema de imagen para la televisión, pero mañana, y los que están viendo hoy domingos, van a ver completo el programa sin ningún inconveniente, así que no hay ningún tipo de problemas. Tenemos un hermoso día sábado realmente. No va a haber lluvia, lastimosamente queremos lluvia, pero no podemos negar que tenemos una linda temperatura, lindo sol y también una temperatura muy agradable. ¿Qué pasa, Kumar? Vení acá. Nos vamos, Tobías. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Chao. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana. Made in Paraguay fue presentado por González Jiménez. Primeros siempre. Servicios médicos Migone. Parque Serenidad. En armonía con la naturaleza. Profenol Ibuprofeno. En cápsulas blandas.